poquito más. Mandar a canción. Un buen momento de la radio. Radio Sol 106.3 FM. Entonces, Ricardo, te sumergiste en textos elaborados por los propios profesores. Sí. Y de ahí empezaste a deducir todo esto que nos estás platicando, ¿sí? Sí. Que evidentemente pues es el profesor de carne y hueso. Y estás hablando de profesor digamos ya de los años 30 del siglo XIX. Sí. O sea, cuando Sonora se acababa de separar prácticamente de Sinaloa, pues ya ves que eran las provincias de Occidente, ¿no? Después de la Constitución del 24 se separan Sonora, aunque después se vuelven a juntar, ¿no? Entonces, esa etapa ya, digamos, del Sonora que apenas está surgiendo, ¿no? Así es. Entonces, tu trabajo historiográfico fue sobre fuentes directas de escritos de los profesores, escritos que hacían no para la posteridad. ¿Qué tipo de escritos revisabas, Ricardo? Que en la mayoría de los escritos es correspondencia. No están escribiendo para la historia, no están escribiendo pidiendo aumento de sueldo, quejándose de acá. Sí, son escritos muy interesantes porque algunos de ellos, por ejemplo, hay muchas cartas, son cartas, fundamentalmente cartas. No siempre las cartas para que pudieran circular de manera siguiendo, digamos, la vía oficial del correo, están con las estampillas y todo eso, porque muchas veces el profesor se está quejando que no le están pagando su sueldo, porque sus 10 pesos, sí, 5 pesos mensuales, ¿no? Mensuales, sí, 15 pesos, 5 pesos, en algunos casos en las comunidades algunos centavos y todo eso. Y entonces el problema es que el ingreso de las comunidades dependía, digamos, de acuerdo con las políticas, con las leyes de ingreso, de la matanza de los animales, de la cosecha. De la cosecha. Y además en ese tiempo, si no corrígeme, el municipio era el encargado. Sí, ese es el municipio. No es la federación, ni que nada, era el municipio. Para nada, ni el Estado. Ni el Estado. Sí, con todas las carencias de los municipios. Sí, ¿no? Son los ayuntamientos los que tienen, digamos, la potestad y el empoderamiento de la escuela. La escuela es municipal, es una escuela municipal, el profesor es municipal. Y los sueldos y la contratación, la supervisión, incluso, la vigilancia del profesor. Ver si van o no los chamacos a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría son, como te digo, son cartas que a veces que siguen una ruta, una vía oficial, que van por el correo, que van escalando por las distintas estructuras jerárquicas, pero luego también hay cartas que se van por la libre, porque no tiene el profesor para pagar la estampilla, o porque no quiere que caiga en manos de la autoridad local, porque por temor de que ahí se quedara, y entonces salva. Entonces la mayoría son pero fundamentalmente son cartas. Cartas. ¿Dónde las encontraste? Las encontré en el archivo histórico del Estado de Sonora, que por fortuna cuentan con acervos muy ricos para documentar. Inexplorados, exactamente, inexplorados. Es una cantidad de información. Fue un platillo suculento para un historiador como tú, Ricardo. Historiador y profesor al mismo tiempo. Fue un platillo ahí que degustaste. Sí. El enfoque de ir a buscar a los profesores y tratar de comprenderlos a través, dijera tu título de tu programa, a través de confesiones propias, era lo que a mí me movía. Yo no quería revisar otro tipo de documentaciones
como en los archivos se encuentran documentaciones en donde está la voz oficial. Generalmente la mayor parte de los documentos son hechos por el comisario de policía, el presidente municipal, el inspector de escuelas, el visitador de escuelas, el gobernador, la clase política, la mayor parte de los documentos. Entonces ellos tienen mucha correspondencia, los supervisores escolares, hay mucha información sobre supervisores que hablan de de la visión que tienen de los profesores a través de los informes. Pero yo no quería... Tú te fuiste a... Sí, yo no quería... En este momento no quería conocer a los profesores de manera indirecta a través de lo que los supervisores... Yo sé que es una fuente, los informes de supervisión es una fuente muy rica también, pero es toda la visión y toda la interpretación con todas sus cargas, con sus fobias, con todas esas cosas, como se va describiendo la labor del profesor. Entonces yo eso quise hacerlo a un lado y quise irme a través de ahora sí como decimos, ¿no? De darle la palabra a los profesores y escuchar su propia palabra y a través de ellos ver cuáles eran las cosas que más le preocupaban. Profesores y profesoras. La mayoría, sí, profesoras y profesoras. En el caso de las profesoras, por ejemplo, se documentan casos muy importantes que tienen mucho que ver con los prejuicios morales y de lo que les exigían, de lo que les exigía. ¿No? Sí, hay casos, por ejemplo, de mujeres que están pugnando contra la autoridad local por las autoridades, las decisiones tan arbitrarias desde el punto de vista de ellos que habían tomado, porque algunas de ellas tomaron la decisión de casarse. Y no te vas a embarazar. No, sí, eso era prácticamente una ofensa a la moral de la comunidad. Entonces estas profesoras tenían que estar restringidas, aunque también encontré otras comunidades donde como los ayuntamientos, como son los responsables, y había tantos microsistemas educativos como ayuntamientos vigentes había. Es muy interesante. Sí, entonces en otros casos, pero por ejemplo, profesoras, por ejemplo el caso de una profesora de Guaymas de Empalme, que la voy siguiendo, y veo que uno de los problemas de los que ella más se quejaban son de las distancias y de las distancias de la geografía, cómo hacerle para llegar a la escuela, ¿no? Ella vivía en la comisaría de Empalme, tenía su plaza en Guaymas, aunque son 8 o 9 kilómetros de distancia, pero verlo eso a finales del siglo XIX, entonces la maestra se queja mucho, de que sufre mucho. Pues me estoy sonriendo porque si tú te las veías negras en la segunda mitad del siglo XX, sí. ¿Cómo se las veía las que estaban a principios del siglo XX o finales del XIX? ¿No? Sí. Y luego mujeres. Sí, ¿no? sí. Con toda pues muy interesante, muy interesante. Y en cada capítulo pues pones una maestra, el dibujo de una maestra. ¿No? No el dibujo, perdón, la fotografía de una profesora, sí. Aquí está de un profesor, ¿no? Ahí está, sí, es más conocido ¿no? Sí, pues es Tomás Orozco. Sí, ajá, sí. Entonces, bueno, muy bien, Ricardo, lo presentas en la Feria del Libro. Sí. ¿Cuándo, Ricardo? El día 30. El día 30, pues ya la semana, a las 6. de esta semana la otra. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. Sí. ¿Dónde va a ser la Feria del Libro? Va a ser en la área del centro histórico, y la sede para la presentación del libro pues es en el interior del Palacio de Gobierno. El interior del Palacio de Gobierno estatal. Sí, el Palacio de Gobierno estatal. El 30, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pues si ustedes quieren a seguir probando de este excelente trabajo historiográfico que hizo Ricardo Aragón, pues se va a presentar en la Feria del Libro el día 30, faltan 9 días. Pues ya está a la vuelta de la esquina, 5 de la tarde en el Palacio de Gobierno. Para concluir, Ricardo, a reserva de algo con lo que tú quieras concluir, me gustaría que nos dijeras, ¿por qué morir enseñando? Está muy poético y muy dramático el título, muy bueno el título. ¿Por qué morir enseñando? Fíjate que es una frase que describe la entrega, digamos, la vocación, una vocación muy acendrada de un segmento todavía del magisterio del siglo XIX,
que asumía su docencia como un ejercicio sacerdotal, como una misión. Como un apostolado. Como un se decía. apostolado, exactamente. Entonces, aun cuando ellos estaban conscientes de que transitar por esta profesión era un verdadero calvario y era pues muy desgastante con todo y eso, ellos decían que si morían y volvían a nacer, no se negarían a ser maestros, ¿no? Aunque este título un poco tiene la idea de reconocer esta vocación, que todavía yo pienso que el magisterio existe, y muy ¿no? buena parte de que funciona la escuela y el sistema público es porque existen esos maestros que se sobreponen a todos los apremios, a todas las carencias, a todas las angustias y que tienen una serie de vicisitudes diarias y que están ahí y que la escuela funciona porque ellos están ahí. Si no estuvieran ahí, pues aquello no funcionaría. No funcionaría. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Ricardo Aragón Pérez. Una invitación a que consigan este libro. Entiendo que por ahí en el instituto puede estar ahí, a la misma feria del libro va a estar Morir Enseñando. Realmente es un título, es un texto muy interesante. Muchísimas gracias. Ricardo, y próximamente te vamos a invitar como lector, hoy viniste como escritor. Y también a ver si aquí estuvieron unas estudiantes van para maestros en la Universidad Quino, ¿sí? Y yo les decía, ahora sí que yo creo que a ti, a mí y a varios profesores nos tocaron ya los últimos resabios del normalismo, digamos, tradicional, cuando había una idea de lo que era ser profesor. Según mi perspectiva, yo les decía que esas muchachas, les digo, no se le encontró la cuadratura al círculo de que debe ser el profesor en el siglo XXI, ¿no? En el siglo finales del XIX, en el XX, después de la revolución, se sabía qué era el profesor, qué se quería del profesor, y había unos que se entregaban en cuerpo y alma a morir enseñando, había otros que no, como de todo ahí en la viña del Señor, pero se sabía lo que era el normalismo. Ahorita yo creo que andamos navegando en incertidumbre. Sí. Entonces de eso a lo mejor podemos platicar en otro momento. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a Ricardo Aragón, y la invitación a que lea su libro Morir Enseñando, una historia de maestros en Sonora desde el siglo XIX y siglo XX. Y vamos a escuchar pues Fontaine's Death, la muerte de Fontaine, este personaje de Los Miserables, ¿sí? Con Anne Hathaway y Hugh Jackman. Enseguida volvemos.